Buenas tardes, estudiantes del quinto grado de secundaria. Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar las clases en esta semana número 29. Tema 26. Cuidamos nuestra salud integral e investigamos sobre las características fenotípicas de la familia. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de genética. La competencia a desarrollar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Las capacidades son problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. El propósito de la sesión de hoy es formular preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico para delimitar el problema por indagar. Observar el comportamiento de las variables. Plantear hipótesis basadas en conocimientos científicos en las que establece relaciones entre variables que serán investigadas. Considerar las variables intervinientes que puedan influir en su indagación y elabora los objetivos. Entonces, hoy también vamos a hablar un poco sobre los problemas, hipótesis, variables y objetivos que hicimos ya de semanas anteriores. A ver, estudiante, la primera pregunta. ¿Qué fenómeno se presenta? ¿Qué preguntas te podrías formular a partir de la experiencia presentada? ¿Qué fenómeno se presenta? En el texto hablaban, ¿verdad?, que ustedes deberían hacer y también su familia ciertas actividades. Por ejemplo, como vemos en la imagen, pueden enrollar la lengua formando una U. Quizás algunos integrantes de su familia puedan hacerlos, otras no. ¿Cuántos integrantes de su familia tienen esta característica como, bueno, el famoso pico de viuda, como si estuviesen formando una V en la frente y otros no podrían, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué fenómenos o hechos se presenta? A ver, lo que acaban de observar es un fenómeno relacionado con la herencia genética, genes. Entonces, son características que han heredado de papá o de mamá, o quizás de los abuelos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la herencia genética? Recuerden, la herencia genética es el conjunto de mecanismos de transmisión de caracteres de un individuo a su descendencia. Y recuerden también que el ADN es la molécula que porta toda la información genética en la especie. Recuerden que el ADN se encuentra dentro de los cromosomas y estos dentro del núcleo de nuestras células. Entonces, ese ADN que está conformado por genes son heredados por nuestros padres. Ahora, ¿qué preguntas te podrías formular a partir de la experiencia presentada? Ustedes se podrían haber formulado muchas preguntas. Aquí he colocado dos. ¿Todos los caracteres son heredables? ¿Por qué solo poseo caracteres que tiene mi madre y no mi padre? Ahora, cuando hablamos de carácter, nos estamos refiriendo a una característica especial. Por ejemplo, una característica es poder enrollar la lengua o no. Una característica es tener pico de viuda. Una característica son los colores de ojos que nosotros poseemos. Otra característica es quizás el color del pelo o la forma del pelo. Otra característica o carácter, si nosotros poseemos lóbulo en la oreja o no tenemos lóbulo en la oreja. Entonces, todo lo que nosotros podemos observar en un individuo, cómo es él, a eso denominamos carácter. Y recuerden que siempre va a haber un carácter dominante y un carácter recesivo. Obviamente el carácter dominante va a predominar y ese carácter va a ser quien va a heredar nuestro hijo. A ver, quizás mamá y papá, quizás mamá tenga ojos marrones y papá ojos azules. Y nosotros tenemos ojos marrones. ¿Por qué tenemos ojos marrones? ¿Por qué? Porque el carácter dominante predomina. Nosotros vamos a heredar el carácter dominante de mamá o de papá, dependiendo. Por ejemplo, si papá tiene carácter recesivo, obviamente nosotros no lo vamos a heredar.
nosotros siempre vamos a heredar el carácter dominante. Ese carácter se va a expresar, pero ojo, pero nosotros vamos a conservar genes del color de ojos azules. Quizás lo podamos heredar a nuestros hijos. Recuerden siempre, el carácter dominante va a predominar. Ustedes tienen ciertas características, sí, porque han sido el carácter dominante de papá o de mamá. Entonces, ¿qué es un carácter? Un carácter es una característica morfológica o fisiológica que se transmite a la descendencia, como puede ser el color de ojos, color de pelo, la estatura, etc. El grupo sanguíneo y también enfermedades. Recuerden que las enfermedades también se heredan. Entonces, esos son caracteres, estudiantes. Todas las características que nosotros vamos a poseer. Ojo, características morfológicas observables. A ver, analizamos y respondemos. Siguiente pregunta. La capacidad para poner la lengua en U y la forma de la línea frontal ¿tienen relación con los genes? Obviamente tienen relación con los genes. Nosotros para poder formar la lengua en U y tener esta característica del pelo, obviamente es algo genético, es algo heredado. Entonces, sí tienen relación, porque todas las características morfológicas que nosotros poseemos son heredados por nuestros padres. Gracias al gen poseemos ese carácter. Recuerden, si ustedes son altos son porque tienen esos genes. Si son bajos son porque tienen esos genes. Seguimos. ¿Qué otras características consideras que se puede observar? Todo lo que es observable en una persona son caracteres, obviamente, gracias a un gen que ellos poseen. A ver, un carácter es todo lo observable, recuerden. Si podemos enrollar la lengua o no. Si tenemos un lóbulo en la oreja o no. Si tenemos un pulgar curvo o recto. Si tenemos la línea del pelo, el famoso pico de viuda. Si tenemos el rebolino aquí en la parte de la cabeza a la derecha o si tenemos a la izquierda. Todos ellos son genes heredados por papá o mamá, recuerden. Y obviamente nosotros, el carácter que poseemos es gracias al carácter dominante que quizás sea de papá o de mamá. Nosotros no vamos a expresar el carácter recesivo, siempre expresamos el carácter dominante, pero obviamente el recesivo lo vamos a llevar en los genes y ese carácter recesivo podemos transmitirlo a los hijos. Seguimos. ¿Qué es el fenotipo y genotipo? Ustedes quizás han escuchado estas palabritas, ¿verdad? Fenotipo y genotipo. A ver, vamos a definir. El genotipo es la constitución genética de un organismo representada por todos los genes que posee como miembro de una especie. Entonces, cuando hablamos de genotipo, recuerden, son los genes que posee una persona. Recuerden, los genes son una pequeña porción que están en nuestro ADN y dentro de nuestros cromosomas. Todo esto dentro del núcleo de la célula. ¿Y qué es el fenotipo? El fenotipo es una característica observable, identificable e individualizada. Ya sabemos qué es el fenotipo, ¿verdad? Todo lo externo, todo lo que podemos observar. El fenotipo puede ser el color de ojos, el color de pelo, el color de piel, el tamaño, si tiene hoyuelos o no en las mejillas, la forma de la nariz, la forma de la oreja. Todo lo que tú observas es un fenotipo. Ahora, ¿y por qué tenemos fenotipo? Nosotros tenemos un fenotipo gracias al genotipo. Recuerden que el genotipo es el gen. Y nosotros tenemos un gen para cada característica. Tenemos un gen para el color de ojos, un gen para el tamaño, un gen para el color de piel, un gen para el color de pelo, etc. Entonces, genotipo y fenotipo están bastante relacionados. Nosotros tenemos un fenotipo establecido gracias al genotipo que nosotros poseemos. A ver, entonces, a ver, ejemplos de variabilidad fenotípica. A ver, fenotípicamente nosotros podemos observar aquí perros altos, perros bajos, perros delgados, perros robustos, perros con mucho pelo, con pelo corto, con orejas grandes, orejas pequeñas, ¿verdad? Esos son, ahí estoy diciendo todas las características que tienen estos perros fenotípicamente, todo lo que yo puedo observar.
Y todas esas características que tienen los perros son gracias al genotipo que tienen cada uno de ellos. Ahora, a ver, aquí tengo un tipo de perro llamado husky, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo cruzo dos perros husky, de raza pura ambos? Obviamente toda su descendencia, todas sus crías van a ser de la misma raza, de husky, ¿verdad? Porque papá y mamá tienen las mismas características. Ahora, fenotípicamente va a ser igual que los padres, pero ¿qué pasa si yo cruzo un husky, por ejemplo, con a ver, este perrito creo que se llama poodle, con este poodle, a ver, lo cruzo, o con este bulldog, lo cruzo? ¿Ustedes creen que va a salir 100% husky, todas sus crías? Muy difícil. Ahí ya va a predominar cuál de los dos perros tiene el gen dominante. Si el si el husky tiene gen dominante, las crías van a salir a la madre. Si el bulldog tiene gen dominante, las crías van a salir al padre. O también da el caso que puedan salir con características de ambos. Es decir, ¿verdad? Características de husky y otras características de bulldogs. Entonces, recuerden, fenotípicamente el fenotipo es lo que nosotros podemos observar: tamaño, color, forma. Y genotipo es algo interno. Gracias al genotipo tenemos un fenotipo. A ver, entonces vamos al trabajo de hoy. Problematizamos, estudiantes. Vamos a formular una pregunta. Recordemos la clase de hace 3, 4 semanas. Entonces, vamos a formular la pregunta. A ver, ustedes han escrito en su cuaderno una lista de características fenotípicas, ¿verdad? Ustedes ya han escrito, a ver, aquí, estudiantes, estos son características fenotípicas, ¿verdad? Enrollar la lengua, etcétera, color de ojos, tamaño. Entonces, nosotros ya hemos escrito ciertas características fenotípicas. Si podemos enrollar la lengua en U, el color de ojos, el color de pelo, el tamaño, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿de qué crees que dependan esas características? ¿Qué podríamos investigar? Algunos de ustedes podrían pensar cómo son esos rasgos en la población de mi comunidad, o sea, cómo son los rasgos en tu comunidad. Eh, ¿De qué color de pelo tiene la población de tu comunidad? ¿Cuál es el tamaño promedio de tu comunidad? Ustedes pueden observar el fenotipo de tu comunidad. ¿Cómo son? A ver. Y en otra comunidad. Vas a comprar dos comunidades. ¿Son iguales? El fenotipo de ambos. A ver. Si están presentes o no están presentes, o cómo son en mi familia y la familia de Chávez, por ejemplo. Cómo son la familia X y cómo son la familia Y, fenotípicamente. Tú vas a observar, ¿verdad? Quizás las familias son tienen bastantes diferencias. Quizás esa familia todos son bajos, y la otra familia todos son altos, ¿verdad? Son fenotipos que se puede observar. Entonces, todo eso lo que hemos observado o hemos comentado son variables. Recuerden, vamos a recordar las clases anteriores. Entonces, estudiantes, nosotros vamos a identificar las variables. Obviamente esas variables vamos a investigar. Y gracias a estas variables vamos a formular nuestra pregunta. Recuerden que la pregunta debe ser simple y concisa. Esa pregunta describe qué vamos a manipular, qué se va a medir. Y también debes permitir comparar las características fenotípicas de dos grupos de familia. Vamos a comparar dos grupos, recuerden. Y también en esta pregunta se debe de relacionar las variables. Recuerden que hay 3 variables. Ustedes ya saben formular una pregunta. A ver, entonces vamos a formular una pregunta. Aquí tenemos como ejemplo 3 preguntas, ¿verdad? Recuerden que vamos a relacionar dos familias. ¿Cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos de familias? Esa es una pregunta. A ver, otra pregunta que podemos formular. ¿Cuáles son las similitudes fenotípicas de dos grupos de familia? Otra pregunta. ¿Cuáles son las características dominantes en cada grupo de familia? Entonces son 3 preguntas, ¿verdad? Ustedes también van a crear su cuarta pregunta. Ahora, ¿cuál sería nuestra pregunta de indagación? Vamos a escoger uno.
¿Te das cuenta cómo un mismo fenómeno puede ser indagado de distintas maneras? ¿Verdad? Mira, hay tres maneras de cómo hemos visto ese fenómeno. Son tres preguntas que hemos creado. Entonces, recuerden, la pregunta de indagación que vamos a escoger es, ¿cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos de familia? Las diferencias fenotípicas de dos grupos de familia pueden ser, ¿no? Muy bien, ellos son de piel oscura, de piel clara. Ah, no, ellos son altos y ellos son bajos. Ah, no, ellos son rubios o ellos son negros, ¿verdad? Ustedes van a colocar las características fenotípicas, lo que tú vas a observar. Entonces, hasta ahí ya tenemos la pregunta. Entonces, si tienes una pregunta, obviamente vas a plantear tu hipótesis. Recuerda que la hipótesis es nuestra guía. Es una respuesta a la o posible, bueno, es una respuesta a la pregunta que hemos hecho, ¿verdad? La hipótesis. Muy bien, la hipótesis es una respuesta. Ahora, debes sustentar esa respuesta, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuál vendría a ser nuestra hipótesis? A ver, escuchen primero. Si nuestra pregunta en indagación es, ¿cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos de familia? Entonces, ¿qué podríamos responder a eso? ¿Qué resultados esperados podemos afirmar? Entonces, hacemos el ejercicio de formular la hipótesis. Entonces, nuestra hipótesis a esa pregunta podría ser si existen diferencias fenotípicas entre el grupo de familia A y el grupo de familia B. Esa es nuestra hipótesis. Sí existe de familia. Quizás su hipótesis podría ser no existe diferencias. Ahora, si ya tenemos la pregunta, ya tenemos la hipótesis, sí o sí debemos de trabajar con nuestras variables. Recuerden que hay tres variables. Vamos a recordarlos. La variable independiente, dependiente e interviniente. La variable independiente, recuerdan, es una variable que no depende de otra. Por eso es su nombre, ¿verdad? Independiente, no depende de otra. Por lo general es el objeto o evento en el que se centra la investigación. Entonces, la variable independiente se va a estudiar. Ahora, la variable dependiente es una variable, como su nombre mismo lo dice, depende de otra. En este caso, ¿de quién depende? Depende de la variable independiente. Entonces, la variable dependiente depende de la independiente. Y las variables intervenientes son variables que pueden tomar parte en el estudio o investigación. Son parte del estudio e investigación. Van a intervenir, como su nombre mismo le dice, poco o mucho. Entonces, recuerda que ya tenemos la pregunta. Ahora, la variable independiente en la pregunta es el grupo de familia A y B. Grupo de familia A y grupo de familia B. Esa es la variable independiente. Recuerden que la variable independiente es el centro de investigación. ¿A quiénes se van a investigar? A la familia A y B, ¿verdad? Porque tú vas a ir a observar a la familia A y observar a la familia B. Ustedes van a estudiar ambas familias. Es por eso que es la variable independiente. Recuerden, a la variable independiente se estudia. Es por eso que ustedes van a estudiar ambas familias. Entonces, ya conocen cuál es la variable independiente. Ahora, la variable dependiente. La variable dependiente son todas las características fenotípicas que ustedes van a observar. El color de pelo, la forma de la línea frontal, color de ojos, el lóbulo de oreja, el color de piel, el tamaño, etc. Esa es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender de las dos familias. Quizás esta familia sean de cabello negro. Ah, no, quizás esta familia sean de cabello castaño. Quizás esta familia tenga, la mayoría de integrantes tengan tengan lóbulo en la oreja y esta familia no tenga lóbulo en la oreja. Entonces, las variables dependientes son eso, todas las características fenotípicas. Porque recuerden, la variable dependiente va a depender de la independiente, ¿verdad? Porque todas estas características fenotípicas van a depender de la familia A y de la familia B. Ahora, la variable interviniente es el tamaño del grupo familiar, ¿verdad? ¿Qué pasa si es la familia A sea un grupo familiar bastante extenso? ¿Qué quiere decir eso? Que ya ha reunido gran variedad de personas, ¿verdad? Personas con diferentes características y diferentes genes. Recuerden que cuanto más grande su familia, ya los genes es muy variado.
Cuanto más pequeña es la familia, o podríamos decir la raza pura, las características o los genes son similares a todos, ¿verdad? Un ejemplo sencillo, ¿verdad? En África podemos decir que todos son negros porque aún conservan sus genes, pero en Europa ya hay una gran variedad, ¿verdad? Porque han llegado africanos, han llegado chinos y todos los genes ya se están combinando. Entonces, cuanto más grande sea el grupo familiar, los genes van a ser más diversos. Entonces, ya identificamos la variable independiente, dependiente e interviniente. Ahora, tenemos que sustentar la hipótesis, ¿verdad? La hipótesis es que sí existe relación, entonces tú tienes que sustentarlo científicamente. A ver, aquí está la sustentación. El genotipo es el conjunto de genes que un organismo hereda de sus progenitores. Por ejemplo, una persona puede heredar los genes para los ojos negros y marrones. El fenotipo es el conjunto de caracteres que manifiesta un organismo, es decir, la apariencia externa del genotipo, como el color de ojos que presentan en nuestro aspecto externo. El genotipo permanece constante, mientras que el fenotipo varía por la acción de distintos factores ambientales. A ver, lo que decía. Nosotros podemos tener un genotipo y un fenotipo, ¿verdad? Pero también va a intervenir bastante el medio ambiente, estudiantes. Genotipo más el medio ambiente va a variar el fenotipo. Recuerden, si tú trasladas a un animal a otra hábitat que no es suya, obviamente su descendencia va a ir cambiando. ¿Por qué? Por culpa del medio ambiente. Entonces, si el fenotipo va a ir cambiando, la descendencia también su genotipo va a ir cambiando. Es por eso que el genotipo más medio ambiente es igual a fenotipo. El medio ambiente también va a hacer que el fenotipo varíe. Recuerden eso. ¿Los caracteres observados corresponden al genotipo o al fenotipo? A ver, la pregunta dice, los caracteres observados, y tú lo que observas es algo externo. Entonces, obviamente, ¿a quién corresponde? Al fenotipo. Tú no vas a poder observar el genotipo. Tú lo que observas es el fenotipo, porque el fenotipo es algo externo. Entonces, corresponde al fenotipo, ya que lo que hemos observado, como enrollar la lengua y el pelo o color de ojos, son características externas que posee un ser vivo. Mientras tanto, el genotipo, aquí coloco, son genes que son internos y hacen que el fenotipo se exprese. Entonces, lo que hemos observado es el fenotipo y no el genotipo. Recuerden. Ahora, vamos a elaborar los objetivos. ¿Por qué has hecho la investigación? Recuerden que la pregunta, la hipótesis y los objetivos van de la mano. Involucran qué se quiere lograr con la indagación, qué queremos lograr. Entonces, nuestros objetivos va a ser, yo quiero comparar las características fenotípicas de dos grupos familiares, ¿verdad? Eso es el objetivo. Quieres comparar los fenotipos de dos familias. Ahora, a ver, estudiantes, el trabajo para ustedes. Completa el cuadro creando tu pregunta de indagación, hipótesis, objetivos y variables. A ver, hay dos cuadros, estudiantes. El primer cuadro ya está lleno porque el primer cuadro nos lo ha dado todo. Mira. Ya conocemos las variables, ya conocemos la hipótesis, ya conocemos la pregunta de indagación, ¿verdad? Todo eso lo hemos hecho. Todo eso ya está planteado. Entonces, aquí está la pregunta de indagación. Según el texto, es cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos de familia. Recuerden, ustedes van a llenar este segundo cuadro. Ustedes van a crear su propia pregunta de indagación, obviamente relacionada a dos grupos de familia. Anteriormente hemos visto 3 ejemplos de preguntas. Ustedes van a crear su cuarta pregunta, van a colocar aquí. Obviamente también relacionado al tema, la hipótesis. Sí existen diferencias fenotípicas. Ustedes también gracias a la pregunta van a crear su hipótesis. Gracias a la pregunta, ustedes van a crear su objetivo. Se van guiando de este primer ejemplo. Ustedes van a identificar sus variables dependientes, variables independientes y variables intervinientes. Va a ser muy parecido a esto. Lo que sí va a ser un poco distinto va a ser su pregunta de indagación.
¿Cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos de familias? Ustedes van a crear su propia pregunta de indagación. Ustedes pueden colocarnos cuáles son las semejanzas fenotípicas o cuáles son los caracteres dominantes en dos grupos de familia. Ejemplo, ¿verdad? Esa es su pregunta de indagación. Entonces, recuerden, hacer sus preguntas de indagación, luego hipótesis, objetivos y variables. Muy bien, estudiantes, sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.